Ok, pobre miseria, aquí para entrar en una parte de Judas. Judas solo hay un capítulo, Judas 1, y aquí está hablando de ciertas personas. Aquí entramos en el versículo peligrosa de 23. Así es, Ernie. Gracias a Dios por tu vida, Yeshua, y aquí estamos porque pues hemos encontrado por la gracia otro versículo que entra dentro de la colección de peligrosos. Esos que hay que ponerle un aguas con signos de... ¿Mas cree en nicolaísmo? No, en este caso en particular no tiene nada que ver con el nicolaísmo, sin embargo tiene que ver pues con algo también terrible, que es la acepción de personas, la distinción de personas, y también entraña el odio. Le doy lectura. Versículo 23, epístola de Judas, dice: a otros salvad, arrebatándolos del fuego. Básicamente son dos enunciados dentro de un mismo versículo. El primero es este que acabo de leer: a otros salvad, arrebatándolos del fuego. La segunda parte, o el segundo enunciado, y los vamos a analizar uno por uno, es: y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Entonces, si quieres, Ernie, vemos primero el primer enunciado, o la primera parte: a otros salvad, arrebatándolos del fuego. Esto es un cañonazo, esto es peligrosísimo. Primero porque aquí en la Reina Valera aparece la palabra salvad. Ya de entrada es una incongruencia, porque nosotros no podemos salvar pues ni a una mosca. Y dice arrebatándolos del fuego. Queremos suponer que se refiere tanto al pecado como el eventual infierno que hay para aquellos y aquellas que no se arrepientan. Entonces, primero dice: a otros salvad. Bueno, pues de entrada esto es erróneo, porque no podemos salvar a nadie. Sí podemos orar, sí podemos hablar, pero salvar solamente el Salvador. Y dice arrebatándolos del fuego. Pues si no se entiende esto, antes que del infierno, pues habría que ayudarlos a que salgan del pecado, ¿no? Porque el pecado también es fuego. Y la segunda parte, que es, digamos, la más peligrosa en mi opinión, dice: a otros, o de otros, tened misericordia, bueno, equivalente a vivir en el amor de Dios, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne, por su pecado más bien. Esto es terrible. Si se toma literal, debemos entonces entender que tú no debes de tocar ni la camiseta, ni el pantalón, ni nada de alguien que esté en pecado. Pareció un poco ortodoxo, ¿no? Cuando, pues yo no sé, mucho de esto me recuerda a una persona que yo estaba en un aeropuerto en Kennedy y quería un encendedor, y el encendedor tenía que no ponerlo en el mano de esta persona porque está sucio. Así es, o como los judíos ortodoxos varones no le dan la mano a las mujeres excepto a su esposa. Entonces, esto es terrible. Hay un punto que hay que aclarar. Obviamente Judas sabía que hay cainitas, y aquí implícitamente están, pero lo reprobable es que a Judas se le haya olvidado, si es que lo supo alguna vez, que nadie puede distinguir a los cainitas, y que Dios pide que amemos a todos por igual, que prediquemos o hablemos la palabra a todos por igual. Y a mí me parece un versículo que puede generar odio y racismo. Si nos dice que no toquemos ni la ropa de un pecador, pues eso no es amor. Y la verdad, conmigo eso no va, porque en la congregación del parque, gracias a Yeshua, hay todavía muchos hermanos que están caminando en pecado, y yo no tengo empacho en abrazarlos y darles ósculos santos. Entonces, repito, a otros salvad. Pues aguas, no podemos salvar a nadie. Más bien debería decir orar y predicar o hablar. Arrebatándolos del fuego. ¿Cómo los puedo arrebatar del fuego? A ver, explícame. Vamos a pensar que es del pecado, porque si es del infierno, pues no podemos sacar a nadie del infierno, ni siquiera sabemos quiénes están. En todo caso es arrebatarlos del fuego del pecado. Pero
que diga ahí la palabra arrebatar, pues es muy fuerte, y lo peor es la palabra salvar. Sí. Porque infiere la idea de que nosotros estamos capacitados para salvar a nadie, cuando, repito, no puedo salvar ni a mi gato. Me voy al griego, solo para dar una checadita aquí. Y otro, save with fear, pulling them out of the fire, hating even the garment spotted by the flesh. Básicamente es igual. Sí, básicamente es lo mismo, aunque nos remitamos al griego. Entonces, pues el llamado, Ernie, la Biblia es por revelación, no por interpretación, y lo volvemos a decir, revelación es lo opuesto a interpretación. Pues ahí es donde entra este nicolaísmo y esas ideas que dejamos que todo se revela Dios. Ajá. No vamos a tener orden porque todo el mundo en su propia opinión van a pensar que Dios está hablando a ellos. Bueno, está bien, pero en esa situación pues nos remitimos a lo que Yeshua dijo: por los frutos los reconoceréis, y punto. Sí. Y si tienen el fruto del Espíritu Santo, Gálatas 5:22, de forma permanente, si están viviendo en victoria, si están viviendo en juicio contra la criatura vieja y en amor para con todas las criaturas, y no cayendo en esta locura de que de ciertas personas o a ciertas personas ni aun su ropa toques. Esto es una locura. Sí, yo no puedo imaginar tampoco Yeshua, no me toques, you know, I mean, acusaron él. Aunque una vez lo dijo a María, no le metanguera, no me toques porque no he subido al Padre, es otro contexto totalmente distinto. Y si llegamos, ¿cómo vamos a vivir en unidad si cada uno está revelando Dios mismo a sí mismo sin interferencia de nicolaísmo y jerarquías de gente? Well, vemos las palabras de Yeshua, vemos todo que vivió el Maestro en esos 4 evangelios, y hay todo que necesitamos para tener nuestra base, para tener la fuerza de Él, nos enseñando directamente y nos revelando el resto que está aquí en este libro, que es un mensaje, mas hay muchos versículos y mucha confusión. Así es, y un llamado. Entonces, deja de creer que el pecado está en la ropa, el pecado está en la carne, está en el hombre viejo, y en cuanto a otros salvad y arrebatándolos del fuego, pues no se te olvide que el único que salva es Yeshua, y tú y yo no podemos arrebatar a nadie del fuego. No. Esto podría relacionarse con aquel caso de inmoralidad juzgado de Corintios, en el cual Pablo a una persona, a un congregante de esa iglesia, entregó a Satanás para salvación del alma. Entonces podría también estar asociado a eso. Sin embargo, también hemos hablado de que Dios no nos puso para entregar a nadie a Satanás, ¿no? Y si Pablo lo hizo, pues ese es su problema. Pablo es Pablo, puerco como yo. Yo no sigo a Pablo, no seguimos más que a Yeshua. Y punto. Si Pablo tenía la costumbre de, o llegó a hacerlo, de entregar a Satanás a algunos hermanos, pues ese es Pablo, yo no. Pobre miseria.